segundo semestre. Muy importante, muy importante. La verdad que lo del segundo semestre llega muy en serio y es bueno que lo tomemos un poco en broma, para reírnos de nosotros, porque realmente son tan dramáticas algunas cosas que ocurren en la vida social, política argentina, que hay que poner un poco de humor. No nos podemos entristecer solamente porque el seleccionado argentino haya perdido en los Estados Unidos, ni tampoco llevar al extremo lo de Messi, y vamos a seguir polemizando durante mucho tiempo. Y todo lo político y lo social, toda esta cuestión de la corrupción que nos agobia, nos maltrata, son situaciones muy difíciles y muy complejas de poder afrontar a lo largo del tiempo. Hoy vamos a hablar algo de esto, sobre un tema muy en particular, el tema del arrepentido. Es un caso especial que merece ser analizado un poco más en profundidad. No el arrepentido que será alguna vez, será un instituto que tendrá la Argentina que seguramente le puede servir para depurar un cáncer que tenemos, que lo tenemos que extirpar definitivamente. Y también quiero en este momento resaltar y señalar la cantidad de llamados que tenemos por parte de ustedes y los envíos de mails. Son realmente impresionantes y conmovedores. Miren, Antonio y María de Monte Castro, acá de Capital Federal, dicen que son un grupo de gente que ven este programa, que les resulta instructivo e ilustrativo. Miren, no es el primer grupo de personas que dicen que nos ven, pero para nosotros es conmovedor que un sábado o un domingo haya un grupo casi como mirando un partido de fútbol que puedan ver este programa y que lo consideren realmente ilustrativo y que les hace muy bien. Muchas gracias. Repito que no es el primer grupo, citaré a otros que nos manden algún saludo. Y así podemos hablar de mucha gente, de todo el país y de todo el territorio argentino. Hoy vamos a dedicarle un tiempo importante a dos temas que, como acabo de decir recién, es el tema del arrepentido, un tema netamente penal, pero además el mundo está conmovido. Lo de Gran Bretaña es una nueva historia, ni hablar lo que está ocurriendo con el terrorismo, ni con Francia, ni con otros países. Y España, de la cual somos descendientes y nos interesa mucho seguir mirándola a cada rato. Por favor, acompáñenos, va a pasar un momento agradable. Universidad de Belgrano, formando ciudadanos del mundo. Ingreso agosto 2016. Abogacía, arquitectura, contador público, administración, comercialización, psicología, nutrición, comercio exterior. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Tener que hablar de estos temas que vamos a charlar hoy es hablar con una parte de la mugre social. Yo llamo mugre social a aquella gente que no tiene alma por manejar las cosas de los demás, por querer apropiársela, se vista como se vista. Puede ser un profesional, puede ser un estafador, un chorro,
puede ser un ministro, un secretario de Estado y puede ser un juez. Puede tener cualquier profesión, vuelvo a repetirlo. Puede apoyarse en los conocimientos o en la ignorancia. De todas maneras, forma parte de lo que una sociedad debiera limpiarse cuanto antes para poder tener autoridad para hablar a sus hijos, a sus descendientes, a sus estudiantes. ¿Cuántos ejemplos necesitamos dar? No lo pido a otros, comienzo por hablar de uno mismo. ¿Cuántos ejemplos tenemos que dar? Para hablar un poco de esta situación tan penosa que tiene la Argentina, hemos invitado a Miguel Ángel Arce Ageo, abogado penalista, profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad de Belgrano, que además de tener que atender asuntos de su propia profesión, cada semana tiene que dar la cara ante sus estudiantes, porque él también es un profesional que está de un lado de la actividad, pero a su vez tiene que transmitirles a sus discípulos algunos conceptos que tienen que ver con la verdad, con la dignidad, con la honra, y eso lo tiene que hacer desde un punto de vista de su propio testimonio y de su propia conducta. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo le va? Perdóneme que yo haya metido el cuchillo donde hay que meterlo. De entrada. El cuchillo hay que meterlo en lo que yo llamo esta mugre que le hace tan mal a cualquier sociedad. Nosotros hablamos de la nuestra, de la que está a nuestro alcance. Yo a usted lo invité hoy para hablar de la ley del arrepentido, pero no puedo evitar que al hablar de la ley del arrepentido tengo que ver el estado de situación de esta época, sí, donde salta por los cielos, como algo, como un grano que explota, toda una cantidad de acontecimientos que la gente dice, ya lo sabíamos. Sí, ya lo sabíamos, pero por una razón u otra, la sociedad no alcanzaba a conocer el detalle de lo que sucedía. Alguien dice, comenzaron a aparecer las pruebas, pero usted y yo sabemos que las pruebas no vienen del cielo, hay que ir a buscarlas, hay que ir atrás de ellas, hay que moverse, hay que estar despierto. En todo este engranaje aparece este fenómeno ahora que se llama el arrepentido, como si esto fuera el salvataje y el lugar más cómodo para el que tiene que juzgar. Yo actúo a partir de un arrepentido, todo el mundo tomando el modelo de lo que le pasa al juez Moro en Brasil, o lo que pasa con la FIFA y lo que estalló en los Estados Unidos. Ese no es solamente el único caso. Acá la ley del arrepentido está en este momento a punto de ser aprobada por el Parlamento Nacional en el mes de agosto. ¿Le podemos explicar, por favor, a la población qué significa ser arrepentido en una causa penal, en cualquier causa penal o para determinados delitos? Sí, doctor. Bueno, voy a contestar esta pregunta y después quiero hacer una reflexión sobre lo que dijo acerca de la justicia, porque es un momento muy particular para nosotros. Lo que usted quiera, señor. Arrepentirse, lo que la ley faculta al arrepentirse es que una persona que ha sido imputada de un delito esté sustanciándose una investigación en su contra, haya sido inclusive condenada o esté cumpliendo pena por ese delito, pueda de alguna manera... Solo como acusada ya podría hablar. Sí. Yo considero que a partir de que estamos ya aprobado por diputados, pero que cuando la ley salga, seguramente la jurisprudencia va a habilitar este instituto a partir de lo que nosotros llamamos el requerimiento fiscal. ¿Se acuerda? La formal acusación llevada a cabo por el Estado, en donde a partir de ello creo que ya es pasible el sujeto de poder ejercer su derecho de... Yo lo llamaría delación, porque es un delator en definitiva. En estas circunstancias, lo que puede hacer él es brindar información, brindar elementos a la investigación que hagan que ésta progrese. Esos elementos tienen que ser elementos concretos, creíbles, sostenibles, no cualquier cosa. Elementos que ayuden a la investigación, que coadyuven a que el juez y los investigadores, el fiscal, puedan llegar a buen término. Usted acaba de decir dos cosas que yo no las había pensado bien. El significado de delator pareciera que en la sociedad es algo malo, desagradable. En cambio, el arrepentido, que cuenta cosas
de las cuales él fue actor. Esto es lo importante. ¿Hay alguna diferencia entre delator y arrepentido? Que suena, el contenido de la palabra que yo le doy al decir delator es mucho más fuerte. Y manifiesta lo que realmente está haciendo, porque en realidad está delatando a sus compañeros. Eso no lo podemos negar. Bueno, por algo cosa, parte de la doctrina está en contra de esto. Pero alguien puede delatar sin haber participado. Exactamente. En nada. Alguien puede delatar pero sin acá haber... estamos hablando de aquel que participó y Sí. se arrepiente y cuenta Sí. los de él y los de otros. Pero si vamos a hilar fino, tampoco sabemos si subjetivamente el doctor está arrepentido quien lo hace o lo hace por conveniencia. Eso está en la conciencia. En la conciencia de, porque el máximo de su pena puede bajar a la mitad y el mínimo puede bajar a un tercio. Pero lo que tiene que tener en claro la gente, que lo que está haciendo la ley es permitiéndole a un sujeto que ha sido posiblemente autor o condenado por un hecho delictivo, poder arrepentirse en ese término y manifestar cuanto elemento es importante en la investigación y que haga que otros partícipes, otros coautores de ese hecho, que tienen que ser de la misma jerarquía de él o superiores a él, tienen que ser personas que él va, por las cuales él se arrepiente y hace esta delación, tienen que ser personas imputadas por el mismo delito que él, más o menos, o un delito mayor. Para decirlo de una manera más fácil, yo pertenezco a una banda, yo puedo arrepentirme y delatar a aquel que tenga la misma imputación, o sea, mi jefe. Esa es la realidad de lo que la ley está diciendo. Pero un momentito. El que arrepentido Sí. dice, para cometer estos delitos, yo me valido de estas personas que en el fondo son copartícipes conmigo. Pueden ser copartícipes de primer grado o de segundo grado. Y si es de segundo grado, estaría abajo de él. Pero él las puede citar. Si es, o sea, la ley está diciendo que él puede ejercer este derecho con personas de su nivel punitivo, doctor, con la misma imputación, o superior. La idea es que sean superiores. Bueno, pero no habla de los inferiores. Pero un partícipe secundario, ¿cómo lo considera usted? Y un partícipe secundario yo considero que sería inferior si el que está haciendo la delación es un partícipe primario. Bueno, yo hice tal cosa, pero recibí la ayuda de toda esta gente que era el que estaba en la esquina haciéndome señas, el que Claro, era un lo que partícipe pasa, doctor, secundario. que de hecho lo que va a suceder es que se va a ampliar. Porque cuando yo haga la manifestación, lo que en realidad pasa es que uno manifiesta cómo trabajaba la organización. Esto se hace siempre para asociaciones ilícitas, para delitos complejos, para aquellas organizaciones delictivas que tienen distribuidas las funciones. Entonces, en esos casos, cuando yo haga la manifestación de mi partícipe par o de mi jefe, lógicamente que voy a dar un comentario extenso acerca de cómo estaba organizada la estructura de la banda. Ya podemos empezar a hablar de banda. Claro. Esta es la otra palabra que está empezando a sonar muy extraña en la ¿Sabe Argentina. dónde se va a ver? Hay bandas para el robo, para esta, pero no había bandas, hasta ahora no hablábamos de bandas en materia de corrupción. Bandas enquistadas en el Estado. No hablábamos todavía nunca No. de eso. Pero estaban. No se hablaba. Así es. Y creo que lo importante... No se imputaban, ¿eh? Sí. Hablar se hablaba, la sociedad sabía que había bandas hace años, ¿no? No, yo lo que creo, y eso tiene que ver con el tema que hablamos al principio, no tenemos una estructura fuerte jurídica como para que asuman de lleno la investigación como está pasando ahora. Usted dijo que quería hacer un comentario sobre lo que yo Sí. había dicho. El comentario que le quiero hacer es el siguiente. Yo creo que estamos viviendo un momento, entiéndaseme el término, revolucionario en la justicia argentina. Yo creo que si los jueces toman conciencia del poder que un juez tiene en un Estado democrático, le puedo asegurar, doctor, que las consecuencias favorables para la democracia son prácticamente invalorables. Y lo estamos viendo. Cuando un juez toma conciencia, sobre todo un juez de instrucción, y usted conoce bien este tema, que como yo lo digo para decirlo gráficamente a la gente, es el único que puede sacar en la madrugada a cualquier ciudadano en ropa interior de su casa. Es el único funcionario que tiene ese poder. Toma conciencia y sabe que tome conciencia de ese poder, sin dejarse influenciar, sabiendo que el poder es de él Ahora, si hace y teniendo la honestidad como para llevarlo si adelante. está 7, 8, 10 años como juez y un día amaneció y dijo, hoy me di cuenta, algo le pasó en los 8 años anteriores. Es gravísimo y me parece Entonces, que es lo que todas nota las- la gente. Todas las sentencias anteriores, donde absolvió, donde dijo no hay delito, la gente dice, ¿cómo? Usted hace 6, 7 años viene absolviendo gente y de la noche a la mañana se dio Bueno, cuenta. De ahí de la relatividad que una revolución como esta va a tener con respecto al Instituto de la Cosa Juzgada. Porque cuando usted tiene este tipo de dilaciones, digo bien, en donde lo que se busca de alguna manera, por no operando, es que se acerque el Instituto de la Prescripción y las causas se cierren,
el Instituto de la Cosa Juzgada empieza a ser un poco crítico. Queremos saber realmente qué pasó. Bueno, sigamos terminando con el arrepentido. Tenemos muchas preguntas para hacer. Sí, una cosa muy importante. Entonces, el arrepentimiento es con alguien de su par o con alguien con una pena superior. Esto va a desbaratar, lo hace a las bandas. Quiero aclarar que este instituto existía. El artículo 29 de la 23737, la ley de narcotráfico, ya preveía esto. Y también lo preveía la ley que legislaba el tema de trata. También hablaba de este arrepentido. Lo que pasa es que lo que está haciendo esta nueva ley es de alguna manera unificando para todos los delitos. Está puntualizando cada vez más los delitos. Y cabe aclarar para la audiencia, doctor, que estos delitos los más importantes son el narcotráfico a gran escala, el tráfico de estupefacientes, la comercialización, la tenencia y comercialización, esto es muy importante, doctor, de precursores químicos, que son los que permiten la elaboración de la droga de diseño. La última no. Difenilpropanolamina, pseudoefedrina. Todo lo que nos llega de Europa todas las semanas. Todo lo que lo que nosotros mandamos a Europa y nos llega de India y China. Sí, pero Europa varía todos los días también la composición es química y nos llega, claro. La variación de las composiciones para elaborar y mandarles. Todos los días está demostrado. Sí, bueno, y corrupción. Bueno, la novedad es incorporar la corrupción. La corrupción, pero que está enquistada, muy relacionado. La corrupción a la que para mí se refiere este instituto de arrepentido, está muy relacionado, y lo vamos a ver, si los jueces siguen adelante, con lo que se llama el lavado de activos proveniente de la corrupción. Porque usted en el lavado de activos proveniente de la corrupción necesita estructura. Y esa estructura que necesita tanto funcionarios como externos, no funcionarios, tiene que contar con una playa de un sinnúmero de personas que son prestanombres. Y si hay algo que está probado, sobre todo en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, es que donde los fiscales puntualizan y se cae la casa de naipes, es en los prestanombres, doctor. Bien. Aquel que ponen al frente una empresa, y a veces se necesitan muchas empresas. Ahí quiero hablar. Quiero hablar de dos cosas. Yo comento lo que usted también recibe como yo en la calle. Si la justicia tuviera que ser juzgada, que es lo que la sociedad está haciendo por el clamor popular, está juzgando. ¿Cómo se hace? De la noche a la mañana hay que pedir juicios políticos a los jueces federales, hay que llevar adelante este pedido de que el Consejo de la Magistratura haga una evaluación de lo que hicieron en los últimos años, hay que pedir que se jubilen, porque algunos de ellos creo que ya tienen la jubilación preparada también para irse. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O hay que seguir por conveniencia para no cambiar la dirección de los juicios con los jueces actuales? Ahí se enfrenta a lo que nosotros, ¿se acuerda, doctor? Llamábamos de lege late y de lege ferenda. Es decir, la ley que es cumplir formalmente con el mandato jurídico y comenzar a revisar por qué se separó, por qué no se llevó adelante de manera muy eficiente la investigación. Ese sería el juzgamiento, las jubilaciones. Pero después, usted no puede negar que existe un posicionamiento de política judicial. Y desde el punto de vista de la política judicial, usted lo que tiene que obtener son resultados. Y entonces, si estamos cruzando el río, perdón el ejemplo, si en el medio del río estamos cruzando con ciertos caballos, tenemos que seguir hasta la otra orilla. Y a mí me da la sensación... Pero la población dice, si en el tiempo pasado, el que me está haciendo cruzar el río, ahora, a la velocidad que lo hace, no tuvo los antecedentes, ¿qué garantía tengo para futuro de que va a continuar en esa dirección? La pregunta es la siguiente que nos tenemos que hacer. Si las dilaciones, si hay que decirlo de la manera directa, los incumplimientos de los deberes de funcionario o la prevaricación del tiempo anterior es lo suficientemente importante como para poner en duda la continuidad, vamos al Consejo. Pero para mí, yo lo que intentaría, en lugar del ministro de Justicia, en lugar de las autoridades... Los que han denunciado los delitos están pidiendo que sigan los jueces actuales. Exactamente. Yo creo que eso, y de hecho nos está llevando un avance jurisdiccional de investigación importante. La gente está hablando de lavado, doctor. Nunca se hablaba de lavado, de corrupción. Yo siempre digo, esto no se dice, y es bueno decirlo a la población en general, el Código Penal argentino es magnífico en cuanto a la individualización de delitos de administración de delitos contra la administración pública. Pero hay que aplicarlo. Pero hay que aplicarlo. Está bien. Es fantástico, pero hay que aplicarlo. Otra pregunta. El mundo empresario ha estado cerca de lo que ha ocurrido
no ahora en estos años, sino ha estado cerca del poder central muchas veces. ¿Cómo? Porque ya han comenzado en estos últimos días. Va a seguir. Actitudes del mundo empresario diciendo debemos cambiar, debemos tomar otro tipo de actitudes. Bien, ¿el mundo empresario debe cambiar solamente con amenaza de leyes penales o hay que buscar algunos otros caminos para que ellos no tengan que enfrentarse a las realidades que tuvieron que enfrentar? O ponés o no tenés, o ponés o no te doy la obra, o Exacto. no. Bueno, ¿cómo resolverlo? Y en ese caso me parece que hay que mirar varios aspectos. Me parece que el primer aspecto es que el lavado es lavado. Más allá de la conveniencia empresarial, si el dinero proviene de un acto de corrupción, el dinero está sucio. A ver, ¿cuál es el acto de corrupción? El acto de corrupción es el favorecimiento para la obtención de una obra pública a cambio de un beneficio determinado al funcionario, como porque plantea el cohecho y plantea un diferente enriquecimiento por parte del funcionario, varios delitos. Ahora, creo que hay que hacer una distinción entre los empresarios, esto lo he visto yo en mi mundo profesional, en la actuación como abogado. Están los empresarios, doctor, que vienen con una trayectoria determinada y digamos que de alguna manera, vamos a hablarlo claramente, aprovechan el momento de determinada manera acomodándose a la corruptela de turno. Pero hay empresas que nacieron a la luz del nuevo gobierno corrupto de turno. Es decir, empresas que ya nacen... A ver, unas son empresas que quizás en parte pueden enviciarse, pero hay empresas algunas que nacieron viciadas, son parte del gobierno corrupto de turno. Entonces me parece que hay que hacer esta distinción. Una cosa es una empresa que ya viene trabajando de manera habitual, normal, y, como dice usted, se tiene que someter a un régimen especial porque el poder político lo determina. Y otras que el mismo poder político crea empresas para desviar fondos. Bien, ¿qué hay que hacer de aquí en adelante para que haya una transparencia en las adjudicaciones de las licitaciones por construcciones, por pozos petroleros, por canales de televisión? ¿Cómo garantizar que realmente hay seriedad y honestidad en esos procesos? Lo que pasa es que eso escapa al ámbito penal. O sea, eso desde el punto de vista, usted lo sabe mejor que yo, de derecho administrativo, tendrán que evaluarse los elementos como para que los llamados a licitación sean los más transparentes posibles. Ahora, desde el punto de vista penal, este avance con el lavado, con la ley del arrepentido va a generar una revolución, doctor. La gente se quiere, no voy a hablarlo claramente, la gente se quiere salvar. Y los estratos inferiores de las organizaciones, los prestanombres... Usted está tan convencido. Y van a empezar, a nadie le gusta ir a la cárcel. Y cuando estamos diciendo que la posibilidad es evitarla, porque la reducción de la pena, al reducir del máximo de la pena a la mitad, le está evitando el cumplimiento. Y está mandando a prisión al jefe. Entonces la cosa es muy clara, este es un instituto que se utiliza en el mundo por algo. Eso va a traer un cambio. Y yo creo que tenemos que trabajar en pos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nuevo elemento. Ahí está, desarrollelo, por favor. Y hubo un intento de reforma del Código Penal en el 2006, en la época del intento del doctor Slokar, del doctor De Luca. Fue un buen intento, pero políticamente se presentó mal. Pero ese intento de reforma tenía un capítulo interesante de responsabilidad de las personas jurídicas, en donde además de los individuos a título personal, nosotros podemos responsabilizar a la corporación, imponiéndole multas, imponiéndole algunas medidas restrictivas de la extensión de su propaganda, y diversas medidas inhabilitándola para ciertas áreas de explotación en una empresa que trabaje con licitaciones. Hay que trabajar en esa área. Duele también mucho el bolsillo en este tipo de delitos. Nada está inventado. ¿Duele el bolsillo de quién? De los empresarios. Y de los accionistas. Claro, en ese caso de los accionistas, porque estoy Ellos por eso le digo, además de... Ellos tendrían que ser los controlantes. Claro, porque nosotros con la responsabilidad penal llegamos a los directores. Pero haciendo lugar a la responsabilidad de las personas jurídicas, extendemos la responsabilidad de los directores al capital propio de la empresa, a la marca propia de la empresa, esos accionistas. A mí me parece de ciencia ficción estar hablando esto con usted. No. Me alegra muchísimo, después de haber sido querellante de la causa 11, la querellante de la causa Lapa, me alegra muchísimo que contemos con estos elementos para poder pelear. Usted fue querellante contra una empresa que Lapa, que tuvo un desastre en la Costanera, y ni hablar de lo que ocurrió en 11. Y usted
fue abogado defensor de las familias querellante. Exactamente, el grupo 2. Que ahora se continúa a través de imputación a debido. El grupo 2 es un grupo de aproximadamente 60 víctimas, que con el doctor Moral ahora se continúa porque hay un nuevo imputado, ¿no? El señor debido está imputado y sí, procesado. pero ¿cuántos grupos hay ahí? 4 grupos, doctor, en donde se dividieron la gran totalidad de víctimas, que ascendía a 300 y pico. Bueno, ahí vemos la responsabilidad empresarial, ahí vemos que a veces el manejo empresarial es tan delincuencial, doctor, que ni siquiera existe responsabilidad postdelictiva. Usted se encuentra en un momento con los fallecidos por estos delitos, no hay empresa de seguro, no es responsable, se quiere individualizar por medio del juicio civil, hay como una especie de la nada, en donde, bueno, ahí los organismos del Estado fallaron. Lo único que queda, de alguna manera, es la presión del juicio penal. Y por eso digo que yo recibo esto para mí con una alegría muy grande, de que por primera vez el derecho penal en la Argentina se orienta al delito de cuello blanco, de white collar crime, en serio, para mí es una gran satisfacción y creo que puede cambiar mucho las cosas. Bien, usted está convencido de que esto va a avanzar. ¿Cómo se resuelve la ejecución de los bienes mal habidos de las personas imputadas o condenadas? Es decir, todo lo que también está involucrando la restitución de bienes respecto de las condenas o de las acusaciones. Está tramitando la ley con respecto a la transferencia de bienes que son objeto del delito o que fueron producto del delito. No hay necesidad de llegar a la condena, ¿no? No hay necesidad de llegar ahí se va a plantear un debate constitucional con el artículo 17 los jueces lo van a rechazar. Es que va a ser muy complejo, porque ¿sabe qué se va a plantear, doctor? ¿Desde qué momento? Porque el procesamiento no le alcanza. Yo creo que es una imputación. Salvo que sea evidente. Bueno, porque, a ver, van a tener una participación muy activa los organismos del Estado, de Contralor Económico y Financiero, como la Unidad Antilavado y la FIP. Porque puede haber un informe previo en donde usted, antes de la condena, yo creo que con posterioridad al procesamiento firme, de alguna manera va a poder demostrar que esos bienes son mal habidos o fueron producto del delito que se investiga. Con muy buena fe la sociedad dice que devuelvan y que le saquen la plata que se llevaron. Sí. Esto es el clamor, ese clamor popular del que hablo. La pregunta es, ¿la plata más la pena? Se lo pregunto a usted que es un abogado penalista. Esa es la duda que yo tengo. ¿Es la plata más la pena? No puede ser la plata o la pena, ¿no? No puede ser. Creo que no sería lo correcto. Pero a veces me pongo a pensar cuál es la función de la pena en estos casos, ¿no? Porque la población lo que quiere es recuperar el dinero. Yo lo estoy viendo, lo veo en la calle, lo siento. La población lo que quiere es que se recupere. Donde hay dinero, en 11 no es cuestión de recuperar el dinero, en 11 ya es otra cosa. No se puede. El daño ha sido tremendo. Ahí están las vidas. Ahí están las vidas. No hay manera de pagarlas, ¿no? Es imposible. Bueno, aunque se paga aunque le pongan el valor que quieran. Pero usted sabe que eso es irrecuperable. Simbólicamente se satisface de alguna manera a las familias. Yo creo que va a plantear un problema el tema de los bienes en ese sentido. Por supuesto que, perdón, ¿no? Que utilice un caso que no es mío, pero todos vimos como un señor, exfuncionario público, arrojaba casi 10 millones de dólares en un pseudo convento. Discutir si ese dinero es mal habido, me parece que, para saber si se puede apropiar o no apropiar el juzgado, me parece una conversación media. Hay casos y casos. Yo creo que a veces es evidente que el dinero proviene de la corrupción. Ese es un caso significativamente claro. Le diría que... Sobre todo que hay que probar el enriquecimiento ilícito de ese funcionario, que no lo tenía declarado como bien propio. Pero, doctor, ¿cuánto puede tardar la FIP y la Unidad Antilavado de darle un dictamen al juez acerca de si él podía o no tener esos 10 millones? Por eso digo, eso me parece que usted puede disponer de ese dinero en el juzgado de manera más rápida que si lo que estamos haciendo es una evaluación del ingreso empresarial anual. Ahí hay un infragante delito. Pero en el caso de las estancias, de las 300 estancias, ¿cómo se resuelve esto? No, eso me parece que va a ser más complejo. Usted se refiere a lo que está pasando en la Patagonia, concretamente con las causas del sur. A mí me parece que iba a ser con la causa de Báez. Por eso, del sur de la Patagonia, de Santa Cruz. Yo creo que iba a ser más complejo. Va a ser más complejo porque va a tener que analizar cada operación en concreto inmobiliaria. Cómo fue declarada, de dónde provino el dinero. Yo también pienso en los profesionales, ¿no? En los escribanos, contadores. No, pero a veces me parece que es un tema complejo. Usted le está hablando a la sociedad, ¿eh? No, pero me parece que todos tenemos que mirar un poco también
que todo este tipo de maniobras se pueden hacer a través de una estructura con asesoramiento profesional. Los delitos complejos no vienen de la nada, ni los puede elaborar una persona que no tenga un desarrollo en conocimiento financiero y económico muy importante. Cuenta con asesores. Entonces, bueno, vamos a ver estas investigaciones si siguen avanzando, ¿no? Yo pienso a veces, y con esto quiero terminar, ¿cómo se arreglaría este señor Báez para firmar las escrituras de compra a lo largo del tiempo? Habría días que correría de una escribanía a otra para firmar, y con las valijas llenas de... ¿Cómo haría? Sí. Qué organización, ¿eh? Qué organización para correr de un lado a creo que otro. también ciertas cosas se pueden hacer en determinados periodos políticos. Sí. Lo hemos visto en la dictadura. O sea, ciertas cosas se pueden hacer en ciertos momentos, doctor. Hoy creo que nadie podría hacer una operación de esa categoría, ni mínima, sin estar sometido a un control mucho más eficiente y concreto. Pero ¿sabe lo que es comprar 300 estancias? 300 propiedades. Imagínese usted firmando escritura por 300 compras. Sí, aparecen los 10 millones arrojados al pseudo convento como un vuelto. Realmente como algo ínfimo. Doctor, le agradezco mucho. Ojalá le hayamos aclarado a la gente algo que es muy importante. Usted tiene mucha esperanza que lo que está ocurriendo hoy con la aparición de estas figuras penales puedan curar a la Argentina de una enfermedad que viene teniendo hace mucho tiempo. Sí, tengo que decir, y puedo decirlo desde el punto de vista político, que el proyecto ha sido de Massa, el doctor Massa ha sido en este sentido, me parece que es una punta de lanza muy importante. Muchas gracias. Por favor. Director, un momento y ya regresamos. Universidad de Belgrano. Carreras de 2 años. Ingreso agosto 2016. Administración con orientación PYME. Comercialización. Agente de viajes y turismo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Cada vez que queremos hablar de temas internacionales, nosotros recurrimos a algunas personas que manejan muy buena información, que se han dedicado toda la vida a hablar de los temas internacionales. No es que de la noche a la mañana se hacen internacionalistas o improvisan, sino que dominan por haber estado en países, por estar atrás de la noticia durante mucho tiempo. Jorge Elías es un periodista argentino, está en Radio Continental y actualmente en la televisión pública, y tiene además un portal, elinterin.com, en el cual hace un seguimiento sistemático y usted puede acompañarlo y enterarse a través de sus informaciones. Muchas gracias, Jorge. Gracias, un gusto. ¿Se imaginan ustedes de qué queremos hablar? ¿Qué pasa en Europa? ¿Se parte Europa? ¿Se va un pedacito? ¿Se queda? ¿Están felices los ingleses? ¿Están felices los alemanes, los españoles, los franceses? Nuestro presidente dentro de pocas horas va a andar recorriendo Europa en medio de toda esta catarata de problemas. Veremos, él va a pedir por la Argentina, y para poner la cara en el centro del mundo, en el ombligo del mundo hoy, que es Europa. De eso queremos hablar. ¿Usted qué piensa? Que lo de Gran Bretaña, no sé si la llamamos Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido, ya no está tan o desunido. ¿Cómo va a quedar esta situación? Lo único que yo no me puedo creer, que los ingleses van a dar el espectáculo
de ir una segunda vuelta para votar, que es lo que se está diciendo hoy, son los comentarios. Bueno, juntaron más de 3,5 millones de votos para repetirlo. Lo que pasa es que sería muy... De votos, no de firmas, ¿serán? Firmas, sí, firmas. Una forma de decir los votos. Sí, estamos todavía con el recuento. Hubo 3 millones de adherentes diciendo repita. Repita. ¿Y cuánto habría que conseguir? 200.000. Más. No, el piso de 200.000 y hay 3 millones. ¿Quién conduce esa búsqueda de los 3 millones? La Cámara de los Comunes. Es decir, el tema se tiene que tocar en la Cámara de los Comunes. Lo que no quiere decir es que la Cámara de los Comunes lo apruebe. Esta es la verdad. Segundo referéndum. Un segundo referéndum, una segunda vuelta. ¿Y vamos a llamar un segundo referéndum porque nos equivocamos o por qué? O porque nos dimos cuenta que nos dimos cuenta de que esto es un desastre, puede ser. Pero en realidad, ojo, hay que dividir por regiones. Es decir, si hablamos de Londres, de la ciudad, de la capital, bueno, evidentemente ahí no quieren salirse de Europa. Si hablamos de Escocia, no quieren salirse de Europa. Si hablamos de Irlanda del Norte, no quieren salirse de Europa. Tienen la paz asegurada gracias a Europa. Ahora, si hablamos de Gales, por ejemplo, o si hablamos de Inglaterra profunda, sí quieren salirse de Europa. Y esto plantea un poco esta disyuntiva entre lo que está ocurriendo hoy, que es la falta de representación de los partidos tradicionales en toda Europa. Esta es una realidad. En todo el mundo. En todo el mundo, extendámoslo, pero en Europa se nota más, sobre todo por la caída de la socialdemocracia. La socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial fue un contrapeso. Y fíjese, usted hablaba de España, fíjese por las que está pasando el Partido Socialista Obrero Español, por la que están pasando los socialdemócratas en Alemania, por la que están pasando los socialdemócratas en Italia, es decir, donde fueron poder y hoy de repente están peleando entre segundo y tercer lugar, porque no tienen predicamento. En el mismo Reino Unido, el laborismo que representa a la socialdemocracia está pasándola pésimo porque tiene un líder que es Jeremy Corbyn, que había aparecido como el Podemos o el Pablo Iglesias o estar más a la izquierda de la izquierda. El populista europeo. El populista europeo, que resulta que no actuó del modo en que se esperaba, que esperaban sobre todo los ex primeros ministros como Tony Blair o como Gordon Brown, justamente en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto plantea una gran disyuntiva, esta es la verdad, y la disyuntiva no es solo simbólica, sino que también tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, tiene que ver con un primer ministro que se apresuró a decir en 2013, bueno, hagámoslo, esto por presiones de su propio partido, el Partido Conservador, estoy hablando de David Cameron. Fue un poquito arrogante, ¿no? Fue más que arrogante, yo creo que fue descuidado, fue improvisado. Es decir, cuando usted lanza un referéndum de estas características, tiene que ver cuál es su política de alianzas. Es decir, antes de hacerlo, bueno, muy bien, yo lanzo el referéndum, pero, a ver, una parte de los conservadores me apoyan, los laboristas me apoyan totalmente. Él dijo no hay problema. Él dijo no hay problema, por ganar elecciones, por ganar esas elecciones. Y bueno, ganó las elecciones de 2013 y resulta que quedó de cara a este... Ahora, el mundo, ¿cómo puede sentirse impactado por lo que está pasando allí? Mire, más que todo en estos primeros días que estamos asimilándolo, evidentemente, más que el mundo son los mercados. Los mercados han respondido... Los lugares financieros. Exacto, y especulativos sobre todo, y bueno, y ahí vemos una libra que se cae a índices que no se veían en las últimas 3 décadas. Hay que entender, la gente lo sabe, que Londres es uno de los centros financieros del mundo, junto con Wall Street, ¿no? Sí, es la segunda economía de Europa. Así es decir, viene Alemania y viene el Reino Unido. Y hay que tener en cuenta hoy que Francia está diciendo, bueno, ahora que no están, los segundos somos nosotros. Y que en Francia también, ahí tiene otro presidente en franca caída de popularidad, que es François Hollande, bueno, está diciendo yo quiero administrar esto, es decir, yo quiero ser la voz de Europa para restituir al Reino Unido. Aquí hay varios factores, es decir, cuando se habla de la Unión Europea, yo siempre marco más lo político que lo económico, es decir, el carbón y el acero, que fue, digamos, el emblema de la Unión, en realidad fue la gran excusa para
sofocar los nacionalismos que llevaron a Europa a las dos grandes guerras mundiales y por las cuales Londres la pagó y muy cara. Por eso lideró todo lo que lideró, ¿no? Exactamente. Se está perdiendo, al perder al Reino Unido, visto desde el continente europeo, se está perdiendo seguridad, se está perdiendo defensa y se está perdiendo diplomacia de altísimo nivel. Acá usted acaba de decir lo de la seguridad. Es evidente que Putin está muy contento con lo que está pasando allí porque dice, bueno, la NATO ahora se va a desmembrar. Y dígame, Angela Merkel, ¿qué papel cumple en todo esto? Mire, Putin está contento, pero tiene por primera vez un despliegue militar frente a sus fronteras que no se veía y no se vio en las últimas décadas, que es la OTAN justamente, por instalar bases en Polonia y por cercar la frontera de Rusia, esto después de lo de Ucrania, es decir, después de haber tomado la península de Crimea. Angela Merkel va y viene, tiene un gran capital político todavía en Alemania, y esto la ayuda a sofocar todo lo que ocurra afuera, porque lo asimila por dentro y dice, bueno, nos reunimos inmediatamente, buscamos medidas. Pero y ella demás. lleva la cosa paso a paso, pero a su vez se da tiempo para que los ingleses cambien. Más que cambiar, lo que ha hecho fue actuar de inmediato, es decir, si el jueves fue el referéndum, el viernes ya estaban reunidos los ministros de Relaciones Exteriores en Alemania, el lunes se reunió la misma Angela Merkel con Matteo Renzi de Italia y con Hollande de Francia, y más que todo, yo creo que ya cambiar no se puede a esta altura. Es decir, lo que se puede hacer es, Salvo el segundo referéndum. Pero el segundo referéndum, ¿qué legitimidad va a tener frente al primero? Este es el tema. Eso lo tendrá que decidir la Cámara de los Comunes. Sí, pero en la Cámara de los Comunes no tiene mayoría dentro del desquicio político que ha provocado esto, no tienen mayoría los conservadores ni siquiera para imponerlo, y los laboristas también están divididos, porque hay un sector del laborismo que está con Corbyn, es decir, con este líder hoy en desgracia. Entonces, la pregunta va a ser esta. Bueno, se hizo un referéndum, hubo un resultado. Ese referéndum fue absolutamente limpio y legítimo. No había segunda vuelta de referéndum. ¿Por qué vamos a improvisar hasta que el resultado vuelva las cosas a su lugar? Evidentemente hay un primer ministro que ha renunciado, que se va en octubre, hay un partido laborista que hoy está descabezado, Boris Johnson, que fue el exalcalde de Londres, que fue el gran impulsor del Brexit, es decir, de la salida del Reino Unido, no quiere ser líder. Yo no asumo. No quiere. Entonces esto va a quedar entre Theresa May, que es la secretaria de Interior, sería ministra para nosotros, o Michael Gove, que es el secretario de Justicia. Tienen que resolver el problema interno primero. Bueno, ¿y quién lidera esto desde los partidos políticos? Porque más allá del coletazo económico, de la consecuencia económica, esto tiene origen y fin político. Los calores europeos están próximos. Yo me imagino que esos calores los van a hacer transpirar a los ingleses como nunca, que además no se caracterizan por tener aires acondicionados en los hoteles. A mí me pasó y me tuve que ir corriendo un día de mucho calor. España, por favor. Lo vinculamos. Mire, Escocia quiere hacer un segundo referéndum después de haber intentado separarse del Reino Unido en 2014. Escocia ahora dice, yo quiero seguir siendo europeo, es decir, yo prefiero Bruselas antes que Londres. ¿Quién se opone? Mariano Rajoy, el presidente de España. ¿Por qué? Porque si apoya España un referéndum de Escocia, implícitamente... Exactamente. Catalanes, vascos y gallegos, no sé. Sí, pero empecemos. No sé cómo es la cosa, los que están más cerca son los catalanes. Y entonces, bueno, Cataluña se pone en riesgo y este es el gran partido de Rajoy. Rajoy, que ha ganado estas segundas elecciones en 6 meses, el PP en realidad, el Partido Popular lo ha ganado, y ahora viene la posibilidad de tener por primera vez en esta democracia española un gobierno de coalición. Usted sabe que solo 3 países en Europa no tienen gobiernos de coalición. Uno es España, el otro es el Reino Unido, y más allá de que el Reino Unido comparte poder, no es coalición, y Malta. España sería la primera vez, porque si no, no pueden formar gobierno. El problema es cómo y con quién.
Rajoy ha cometido, digamos que ha sido maleducado con Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, personalmente, no darle la mano, y Pedro Sánchez ha dicho, yo no voy a una alianza con el... Aclaremos que Pedro Sánchez no se la dio antes, hace 6 meses a Rajoy. No, claro. ¿Se acuerda usted que el día que se establecieron tampoco le dio la mano, ¿no? Claro, pero el primero que no le da la mano es Rajoy. Que se toma antes, se toma así el saco y Pedro Sánchez queda con una mano colgando, ¿no? Ciudadanos, que es un partido que ha entrado cuarto, que es un partido liberal más cercano al PP, es posible que le dé el apoyo, pero no les alcanza para los 176 diputados que se necesitan. Tienen que conseguir a otras minorías. Claro, y con los partidos chicos, si fuera el PP, Ciudadanos y los partidos chicos, Canarias y algunos de Cataluña y demás, los nacionalistas, tampoco llegan. Es inevitable en este caso que haya una alianza entre el PP y el PSOE, es decir, el Partido Socialista. Lo que pasa es que la mitad del Partido Socialista dice 2 veces ganó, hay que dárselo. Y la otra mitad es decir, abstengámonos, esto no significa apoyo, nos abstenemos. Usted es bondadoso porque no me menciona que Rajoy sistemáticamente cada semana tiene un hecho de corrupción de su gabinete y de su gente. No, bueno, pero eso es el... A ver. Sí. Eso horrible. Eso es público y notorio. Faltaban 15 días para la elección y se cayó un ministro, ¿no? Sí, claro. No se cayó. En realidad lo que se reveló fue el Jorge Fernández Díaz, que es el ministro del Interior, que había tenido... Qué casualidad, Jorge Fernández Díaz, con nuestro querido amigo. No, y nuestro querido amigo dice en la intimidad, no tengo nada que ver con mi tocayo español. Qué coincidencia. ¿No? Sí, es una coincidencia. Él había tenido, el Fernández Díaz español, el ministro del Interior, había tenido conversaciones con gente de la policía de Cataluña, esto para ralear a los secesionistas, y esas grabaciones se hicieron públicas y evidentemente estalló el escándalo, pero como suele suceder en estos casos, tuvo coletazo político, pero no tuvo consecuencia dentro del gabinete, porque no le convenía a Rajoy separar a un ministro en la última semana, en la semana de las elecciones. ¿Cómo se explica que esta nueva fuerza, Podemos, venía con un impulso bárbaro y el día de la elección, consecuencia o no de lo que pasaba en Inglaterra, no lo sabemos, es como que se desinfló y perdió fuerza? ¿Qué fue? ¿Lo asustó a la gente, al español, lo de Gran Bretaña? ¿O lo asusta un poco cuando la gente de esa fuerza política dice o le dicen sus conexiones con América Latina, Venezuela, Argentina y compañía? Ese es un tema. Venezuela ha sido justamente un leitmotiv de campaña, sobre todo porque tanto Albert Rivera, que es el candidato de Ciudadanos, como expresidentes españoles, entre otros Felipe González y Zapatero, han tratado de intervenir en la crisis de Venezuela. Pero más allá de eso, fíjese, yo lo comparo con Atocha. El jueves de la semana anterior... Digamos quién es Atocha. Atocha, el atentado de 2005, atentado terrorista en España. Le digo que lo comparo con Atocha porque el jueves fue el atentado de Atocha y el jueves fue el Brexit. El jueves, cuando se produce algo tan impactante como un atentado terrorista, o en este caso tan impactante como el desplome de todas las bolsas y una gran sensación de inseguridad, la gente se repliega y va a lo tradicional, es decir, no quiere jugar con extremos. Podemos representa un extremo de la política española. La comparación con Venezuela, son países distintos, más allá, por supuesto, de los apoyos que haya podido tener Podemos, que eso está en la justicia y que la justicia finalmente archiva después de las elecciones, lo cual no es prolijo, porque debieron archivarlo antes, no 2 días después de las elecciones como ocurrió. Pero más allá de eso, lo que se ve es que Podemos fue en diciembre solo y tuvo el mismo resultado que ahora con Izquierda Unida. Izquierda Unida había tenido 4% de los votos el 20 de diciembre y no le aportó absolutamente nada a Podemos. Dentro de Podemos hay muchos que dicen, en realidad, ninguno de Izquierda Unida, salvo Alberto Garzón, que es el líder de Izquierda Unida, querían votar por Podemos
porque se desdibujó Izquierda Unida dentro de este movimiento que es Podemos, y hoy se podría decir, y quizá Izquierda Unida no votó por Podemos. Bien, hábleme de las 4 intendencias italianas, de las cuales hay 2 mujeres muy monas que van a ser alcaldes. Sobre todo la de Roma. No, y la de Turín no es mala. No, claro. Una mujer muy... Bueno, pero ahí ve también, son las primeras elecciones en décadas sin Silvio Berlusconi. Son las primeras elecciones en las cuales Beppe Grillo, que es el jefe de este movimiento, el cómico, exactamente, dice: nosotros estamos fuera de los partidos tradicionales, pero atención, no somos Podemos y no somos Syriza, que es el partido de Alexis Tsipras en Grecia. Es decir, no estamos en la izquierda. Y hoy en Italia lo que se está buscando es un liderazgo de centro-derecha. Ese liderazgo que justamente encarnó, claro, con sus características, descaradas en algún caso, como dice el New Yorker en su última edición sobre Argentina, hablando de descaros, hablando de corrupción. Sí. Bueno, en el caso de Berlusconi, se emula a Berlusconi con algunas actitudes de la política argentina, se habla de descaro. Bueno, en este caso, y viniendo de un cómico como es Beppe Grillo, bueno, en este caso lo que se dice es: no tenemos nada que ver con los indignados españoles ni con los indignados griegos, es decir, queremos ser un polo político, más allá de que no seamos partidos sino movimiento, es decir, todavía falta estructurar ese punto. ¿Beppe Grillo actúa periódicamente o está retirado de la actuación teatral? Hasta donde sé, cuando él entró o ingresó en la política, dejó de actuar. Digo, me retiro, en forma periódica. No, que yo sepa no. Que yo sepa no, pero sigue siendo un personaje conocido. Lo curioso es que, fíjese que no se gana con él, sino gracias a él. Es decir, él crea el movimiento, pero capitalizan. Si usted lo tuviera que asimilar a algún cómico argentino, aunque no lo conozca mucho, ¿a quién lo acercaría? ¿A un Tato Bores? No esa ironía. No llegaría tanto, no, y la verdad es que no soy bueno para decírselo. Bueno. Pero, no, porque Tato Bores... era un gran irónico, ¿no? Sí, permanente. Sí, pero no al estilo de Beppe. Alguito de Tato Bores. A mí me dijeron un día, pero bueno. Pero con esta cosa del stand-up, que no existía en la época de Tato. Así es. Y también sin el guión. Es decir, Tato tenía un guión que lo hacía. En cambio, este hombre improvisa totalmente. Este hombre improvisa sobre la marcha. Es más Minguito Tinguitela. Ahí está, una mezcla. Una mezcla de Minguito. Una mezcla. Bueno, y al final, su país de residencia, de estudio, Estados Unidos. ¿Cómo va la cosa por allí? ¿Qué está pasando? ¿Y qué nos anuncia usted ahora, para las internas? Y bueno, yo sigo asociando todo con el Brexit. A ver. Fíjese, Donald Trump en Escocia, jugando golf el día del Brexit, poniéndose feliz por la salida, es decir, por el aislacionismo. Y si uno se pone a pensar, no hablamos de xenofobia, no hablamos de partidos de ultraderecha, no hablamos de refugiados, no hablamos de inmigración. Y todo lo que está pasando en el resto de los países de Europa. Que confluyó todo esto en el Reino Unido y confluye en menor medida en España, porque en España tiene un partido que se llama Vox, que es de ultraderecha, pero que no tiene representación prácticamente, pero sí confluyó en Austria, hace poco casi tienen un presidente, Hofer. Dinamarca, y así sucesivamente. Mismo en Alemania, con ataques contra inmigrantes, contra refugiados. Esta mujer Le Pen en Francia. Marine Le Pen, que ya dijo, bueno, si ganó el Brexit, ¿por qué no hacemos el Frexit? Es decir, ¿por qué no lo proponemos en Francia? Y así sucesivamente. Y fíjese que el mensaje de Donald Trump es prácticamente el mismo. Cuando él habla del muro frente a México, cuando él habla de discriminar inmigrantes, hay un atentado, no pueden entrar más los musulmanes. Pasa otra cosa, no pueden entrar más los latinos. Y así sucesivamente. En realidad está siguiendo la corriente, es decir, está siguiendo una tendencia mundial, digámoslo, hacia el repliegue, esto que hablábamos de replegarse y de concentrarse fronteras adentro, que
contenta a una parte de la población, pero asusta a más de la mitad de la población. Usted, finalmente, me queda un minuto, por lo que usted conoce de Estados Unidos, usted conoce el pueblo americano, al norteamericano que hoy lo votaría a Trump, y al otro latinoamericano y americano que la votaría a Hillary. ¿Cómo ve usted el panorama? Lo veo, hoy gana Hillary, hoy está 10 puntos arriba, esta es la verdad, dentro de 2 meses no sé. Pero con lo que dice a veces las encuestas uno se cae de espalda, ¿no? Pero sí, pero ¿sabe qué? Lo veo entrecruzado. El latino de primera generación es muy posible que lo vote a Trump, porque no quiere al latino inmigrante, ¿sí? Es decir, no quiere. El latino de cuarta generación ya es americano, ese va a votar a Hillary. Pero ojo, hay una mezcla bastante interesante ahí para estudiar. Y lo que va a quedar después en el Parlamento, ¿no? Seguro. Representantes y las dos cámaras, lo que va a hacer. Seguro. Además hay una cosa, el presidente de los Estados Unidos no tiene tanto poder como la gente cree. Sí, tiene, pero no tanto. Pero no tanto. Están las cámaras. Está en el Congreso. Están los gobernadores. Es un país absolutamente federal, es decir, cada gobernador tiene su propia Casa Blanca y su propio Congreso con el que lidia. En la Argentina hay algunos imitadores, pero eso lo dejamos para otro día. Muchas gracias, Qué Jorge, gusto, muchas gracias, encantado. Director, gran escuela de un panorama mundial. Muy amables, hasta la semana que viene.